Ok, ahí debería estar grabando ahora. Entonces, ustedes están viendo la diapositiva en este momento. Ya me habían confirmado eso. Entonces, la clase hoy día va a ser introducción a la patogénesis de las enfermedades virales. Vamos a ver algunas generalidades sobre las enfermedades que son causadas por los virus, específicamente cómo es que estas partículas virales, porque hablar de los virus en realidad es hablar prácticamente de partículas, no así como de microorganismos propiamente tal, ya que los virus no son considerados organismos vivos, a diferencia de las bacterias. Vamos a ver también algunas cosas relativas a la historia de la patogénesis y más específicamente relativas a lo que rodeaba el ambiente histórico del descubrimiento de las enfermedades virales, cómo estas fueron descubiertas, ya que primero fueron descubiertas las enfermedades producidas por bacterias y después fueron descubiertas las enfermedades producidas por virus. Y ahí vamos a ver algunas cosas relacionadas a los postulados de Koch también, que fueron específicamente diseñados para poder descubrir nuevas enfermedades bacterianas. Ahí llegaron dos personas más, así que las vamos a aceptar. Tres. También vamos a hablar un poco sobre el primer virus humano, cómo este se descubrió y también cómo se descubrió el tema de la inmunización en las personas con este primer virus humano y cuál fue el rol que tuvieron principalmente los militares dentro de este descubrimiento. ¿Ya? Vamos también a ver algunos casos históricos de infecciones virales, sobre todo pensando en, bueno, ahora estamos actualmente en una pandemia, no es la primera que ha ocurrido, por supuesto, en la humanidad, así que vamos a ver algunas figuras para mostrarle cómo han sido el desarrollo de otras enfermedades virales y otras pandemias a lo largo de la historia. Finalmente, cuando ya vayamos terminando la clase, vamos a ver también un ejemplo que va a estar más relacionado con la clase siguiente que nosotros tenemos, que son los reordenamientos y el impacto que tiene la diversidad genética sobre las vacunaciones, por ejemplo, y cuál es el significado de que en una población de virus el genoma o el material genético sea bastante diverso. Vamos a hablar un poco sobre el impacto de eso y hoy día vamos a hablar un poco sobre la patogénesis, cómo se descubre, por ejemplo, de que un microorganismo al ingresar a un microorganismo como un virus, al ingresar a un organismo como por ejemplo el de un pez, puede causar una enfermedad a partir de la colonización o la replicación en los distintos tipos de células. Para todas las personas que se han ido integrando hace poco, que han sido varios, les recomiendo si pueden, por ejemplo, ustedes ir agregando sus consultas en el chat, o si pueden levantar la mano, utilizar las reacciones también, para así poder saber de que necesitan algo en cualquier momento, ¿ya? Me avisan también cuando ya se cumple el horario para poder dar el receso y así puedan descansar. Entonces, partiendo con la patogénesis y cómo los virus causan enfermedad. Siempre que ustedes piensen en el concepto de patogénesis, ustedes van a pensar en cómo un microorganismo, por ejemplo, es capaz de poder causar una enfermedad, cómo es capaz de poder llegar hasta un órgano y después de llegar hasta este órgano, capaz de poder producir una alteración en el órgano, puede ser, por ejemplo, una alteración en el sistema osmótico de una célula, para poder causar, por ejemplo, diarrea en el caso de los rotavirus, o en el caso, por ejemplo, de otras enfermedades, de otros agentes infecciosos, como por ejemplo en el caso del SARS-CoV-2, que llega hasta las células que están en el epitelio que está recubriendo las vías respiratorias. Entonces, ¿cómo es capaz de poder llegar hasta este lugar, poder causar un daño en esa célula y posteriormente cómo causan enfermedad? Y esto está relacionado también estrechamente con la respuesta del sistema inmune, ¿ya? Siempre el sistema inmune va a reaccionar frente a una partícula viral, tal como puede reaccionar a una bacteria o puede reaccionar a cualquier otro cuerpo extraño cuando ingresa a un organismo. Entonces, la enfermedad va a estar relacionada no solamente al agente infeccioso, sino que también a la respuesta que vaya a tener el hospedero, ¿ya? La patogénesis, entonces, como yo les decía, es el proceso de desarrollo de una infección que lleva al estado de enfermedad. Y siempre ustedes van a pensar en eso, que es un proceso de desarrollo. Hay algunos casos en los que algún agente infeccioso puede estar en el organismo de un animal o de una persona y no necesariamente causar enfermedad, ¿ya? Y ahí cuando nosotros veamos después los postulados de Koch, ustedes se van a dar cuenta de que en algo los postulados de Koch fallaban para poder explicar algunos agentes infecciosos y es por eso que como estos postulados se tomaban de forma muy rígida, entonces esta rigidez básicamente limitaba el descubrimiento de poder encontrar otros microorganismos.
y específicamente este tipo de microorganismos, que son capaces de a veces producir enfermedad y otras veces no producir ningún tipo de enfermedad, ¿ya? Entonces, ustedes van a encontrarse cuando estudien el proceso de patogénesis de cualquier agente infeccioso, como ustedes bien ya saben, que es un proceso de desarrollo de infección, entonces va a tener un efecto celular y después va a tener un efecto en el organismo de los hospederos, ¿ya? Son dos cosas distintas, pero que si bien pueden estar separadas, van a estar estrechamente relacionadas, ¿ya? Ya que obviamente todo lo que vaya o suceder en una célula, posteriormente va a ocurrir en un tejido y finalmente va a terminar ocurriendo en un órgano y posteriormente en el organismo completo. Uno de los ejemplos clásicos que que ustedes pueden recordar para poder entender esto, es como por ejemplo el virus de la fiebre amarilla puede causar un efecto en las células de Kupffer que están en el hígado, posteriormente daña al hígado y posteriormente entonces causa un signo clínico que es la ictericia. Y por eso se conoce entonces con el nombre de fiebre amarilla, porque las personas producen este proceso, un pic febril muy alto, y una destrucción de su hígado y posteriormente la destrucción del hígado, específicamente estas células que están relacionadas eh, con la destrucción de los eritrocitos, son capaces de poder producir posteriormente un signo clínico que es la ictericia, ¿ya? Si es que hay algún término que no se escucha bien o no lo entienden bien, por favor lo consultan y lo pueden dejar anotado en el chat. Em, los virus entonces son parásitos intracelulares y se tienen que entender como parásitos intracelulares y se tienen que entender como concepto de parásito. ¿Por qué? Porque para que un parásito en realidad sea ideal, existen incluso postulados de cuáles son los postulados de cuál podría ser un listado de cuáles podrían ser las características de un parásito ideal. Los parásitos ideales son aquellos que no son detectados muy rápidamente por el sistema inmune y que son capaces de poder mantenerse por un largo tiempo dentro del organismo. No sé si hay alguien que active el micrófono o no. Creo que no. Entonces, en este caso los virus, como son, ingresan hasta el intracelular y son capaces de poder replicarse dentro de las células, son considerados parásitos intracelulares, ¿ya? Y la patogénesis es un mecanismo en cadena, como ya le había mencionado antes, entonces es un proceso de desarrollo de una infección, es un proceso. Entonces, desde el momento que llega un virus hasta un lugar de entrada, posteriormente debe existir primero una replicación local, ¿ya? Ahora, esta replicación local no necesariamente se tiene que dar, pero sí tiene que movilizarse este microorganismo hasta el órgano que es objetivo. Y en este caso, cuando se moviliza hasta el órgano objetivo, lo puede hacer por dos formas para poder llegar a gran parte de su tejido donde en realidad va a producir un efecto. Ahí están llegando más personas. Una de las formas en la que lo puede hacer es poder producir viremia y la otra es que lo puede realizar por medio del tejido nervioso. Existen muchos virus que son capaces de poder llegar hasta el tejido nervioso y que son capaces de poder no solamente tener una, una replicación local, tal cual como dice aquí, como por ejemplo en el caso de los herpes virus. En el caso del herpes virus, ¿qué es lo que pasa? El virus llega a tener un contacto, por ejemplo, con alguna de las mucosas del hospedero, que puede ser la boca o la mucosa genital, y en ese caso entonces lo que va a hacer el virus es poder movilizarse de forma retrógrada hasta los terminales nerviosos. Una vez que llega hasta el terminal nervioso, entonces se va a movilizar por medio del nervio hasta el ganglio que va a estar más cerca. Y en ese caso, en ese ganglio es donde se va a poder producir la latencia, ¿ya? Existen otros microorganismos que también tienen una colonización o una replicación en el tejido nervioso y que son bastante conocidos, como por ejemplo el virus de la rabia. Y en este caso, no solamente va a producir un efecto o, por ejemplo, de latencia en el caso de que llegue hasta el nervio para poder replicarse, sino que también va a producir daño en este nervio. Y uno de los signos clásicos que, por ejemplo, se da en el caso de los perros que tienen rabia es que estos no van a poder tomar agua porque la parálisis se va a producir a nivel de la laringe. Entonces, como se produce una parálisis de toda la parte de los músculos que permiten la deglución y poder tragar del animal, el animal no va a poder consumir agua y de esa forma entonces va a empezar a producir esta espuma que viene desde el tejido respiratorio y producto de que el animal no puede tragar, entonces no se va a poder alimentar y va a caer en un estado nervioso. Y es por eso entonces que este tipo de virus entonces se moviliza por medio del tejido nervioso. Hay otros que, por ejemplo, que vamos a ver el caso el ejemplo que yo les voy a mostrar del PRB,
que es el Piscin ortorreovirus. Es un virus que es capaz de poder ingresar hasta el pez, ya puede ingresar por medio de las branquias o también puede ingresar por medio del tejido digestivo. Una vez que el virus es absorbido, entonces puede llegar hasta los eritrocitos, ¿ya? Y una vez que llega hasta el eritrocito del salmón, es capaz de poder movilizarse a todos los distintos órganos en los cuales puede hacer target, a los cuales puede colonizar y replicarse, como por ejemplo son el corazón, el hígado, el riñón anterior, el vaso, etc. Y de esa forma entonces se explican de por qué tienen signos clínicos en todos estos tipos de órganos, ¿ya? Como les decía, entonces primero tiene que existir una replicación local. Esto se da, más que nada, por ejemplo, está pensado en el caso del herpes virus. En el caso del herpes virus, llega y existe una replicación local y esas son las lesiones que ustedes normalmente pueden ver en las personas que han tenido algún tipo de infección de herpes virus. El herpes virus también se da en los animales, por supuesto. Existen herpes virus para todos los distintos tipos de especies y normalmente este tipo de virus son también considerados como especies específicos. ¿Y qué quiere decir esto que sean especies específicos? Es que van a tener algunos glicoproteínas, por ejemplo, que van a ser específicas, que se van a unir a los receptores celulares de los cuales ellos tienen a su hospedero. Una cosa que ustedes no deben olvidar con respecto a los virus y la patogénesis y de forma general con el tema de esto de los virus, probablemente también vamos a tener más clases más hacia adelante, y que esto lo explica un poco mejor, es de que los virus normalmente son parte esencial de lo cual, aparte esencial del hospedero al cual ellos van a infectar. Están hechos del hospedero. Uno de los ejemplos más clásicos o con el que mejor uno lo puede entender esto es con el caso de los mimivirus, que son los virus gigantes. En esto han sido descritos principalmente en Chile y en otras partes son virus marinos, ¿ya? Son virus que son casi del tamaño de una bacteria. En el momento de estudiar estos virus se han dado cuenta de que, bueno, esto, por supuesto, estudiándolo en estos virus, se da uno cuenta mucho mejor. Estos son un mosaico de los distintos hospederos a los cuales pueden infectar. Entonces, básicamente los virus están formados con distintos trozos de DNA o también pueden ser trozos de RNA de los cuales ellos van a infectar como hospedero. Entonces las proteínas que los virus van a tener en su superficie van a ser específicas para ese hospedero en particular. ¿Por qué? Porque el material genético del cual están formados estos agentes infecciosos son parte del mismo hospedero. Entonces no es raro de que tengan exactamente los mismos receptores. Y muchas veces estos mismos receptores que tienen estos virus son exactamente los mismos receptores que tienen otras células dentro del hospedero. Entonces, como de esta forma, entonces, estos son capaces de poder enmascararse y poder ingresar este material genético, que no es más que nada un mensaje, en el cual va a permitir una transcripción y posteriormente una traducción que van a significar en proteínas virales para poder mantener este organismo, este microorganismo en la naturaleza. Entonces, como les decía, tenía que existir una replicación local, una movilización al órgano objetivo. Existen dos tipos, que son los principales, y después entonces una replicación en el órgano objetivo posteriormente. Y después existe este concepto de virus shedding, que en el fondo no es más que la liberación de las partículas virales desde el organismo. Van a haber dos tipos de liberación de partículas virales en concepto de patogénesis. Uno es la salida del virus cuando ya está ensamblado con su cápside, su núcleo cápside y todas las proteínas, y va a salir desde la célula, y después va a existir este segundo, que es el concepto, yo se los dejé aquí escrito también en inglés, en el caso de que ustedes lo busquen y lo busquen en otro tipo de manuscritos, pueden buscar ejemplos en internet, eh, y este es la salida del virus desde el hospedero. ¿Y cuál es la finalidad de que salga desde el hospedero? Porque que salga desde una célula está todavía dentro del organismo y puede infectar a otras células o puede salir al medio ambiente. En este caso, este concepto de virus shedding consiste en que el virus va a salir hacia el medio ambiente para poder buscar un nuevo hospedero. Y muchas veces cuando sale desde este hospedero en el cual está infectando y está causando esta enfermedad, puede llegar hasta un hospedero en el cual no causa enfermedad. Y esos son los clásicos ejemplos de los cuales los virus se pueden mantener en el medio ambiente, y muchas veces estos virus que son los más peligrosos son capaces de poder mantenerse dentro de estos hospederos intermediarios, que son capaces de poder mantener estos agentes infecciosos de la naturaleza. No sé si hay alguno de ustedes que me podría a lo mejor dar algún ejemplo, pensando que estamos acá en la región de los ríos, cerca de Corral, en donde se han dado muchos casos de, no sé si se les viene a la cabeza alguna enfermedad viral. Si no, El SIDA.
Bueno, en el caso ahí hay un concepto que alguien dijo, SIDA. En realidad el SIDA es un síndrome, ¿ya? No es un virus propiamente tal. Es la El enfermedad que VIH causa. entonces. Claro, en el caso del VIH no existe un hospedero intermediario. Aquí alguien, por ejemplo, en el chat lo pone el ANTA. Específicamente sí. El ANTA es así porque el ANTA puede estar en el Oligorhizomys longicaudatus, pero no necesariamente causar una enfermedad en el animal, ¿ya? Entonces, al no causar una enfermedad, el virus se mantiene en el medio ambiente y después puede llegar hasta un hospedero en el cual sí va a causar una enfermedad que puede ser el ser humano, por supuesto. En el caso del VIH no existen hospederos intermediarios, ¿ya? No, no hay portadores, ¿cómo? ¿Solo O portadores? sea, existen también los portadores, pero no es el mismo concepto de el hospedero intermediario como por ejemplo en el caso del Oligorhizomys longicaudatus, que siempre el Oligorhizomys longicaudatus no va a causar enfermedad en él. En el caso, por ejemplo, Ah, del VIH, sí pueden tener estos hospederos que no van a causar una enfermedad, pero no son específicamente un hospedero intermediario. El concepto es distinto. Tampoco causa ok. enfermedad, pero el concepto es distinto con respecto a la patogénesis. ¿Ya? Entonces, pero ese era el ejemplo que yo quería que ustedes recordaran, porque ahí es donde mejor se puede visualizar entonces de que un virus puede causar una enfermedad en un hospedero y no en otro. Otro ejemplo que también que no afecta acá en Chile, por supuesto, que es el Hendra virus, que afecta en Australia y principalmente en el sudeste asiático. Este virus, el Hendra, viene desde los murciélagos, por ejemplo, que son murciélagos que comen frutas y que normalmente necesitan un hospedero intermediario que amplifique el virus, pero que no causa enfermedad en él. Y estos son los caballos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se juntan estas poblaciones de animales, el murciélago junto con el caballo, el virus sale desde el murciélago, llega hasta el caballo, en el caballo se multiplica, tampoco causa enfermedad, o en algunos casos muy raros se ha detectado de que sí puede causar enfermedad en realidad. Eh, y después entonces se encuentra un ser humano con el caballo y el ser humano sí es muy susceptible a este virus y por supuesto tiene una alta mortalidad. Y ese es otro ejemplo también del hospedero intermediario. Entonces, el virus necesita tener una capacidad de poder replicar, para esto necesita también receptores celulares y necesita factores de transcripción que le permitan, por supuesto, la transcripción de todo este material genético que va a tener. Los virus, como ustedes bien saben, pueden tener distintos orígenes. Pueden ser virus RNA, de hebra simple, de hebra doble, DNA, de hebra simple, de hebra doble también. Y entonces, eh, un aspecto que van a tener en común para todos estos que son DNA, RNA, de hebra simple, de hebra doble, es que todos necesitan llegar a un RNA mensajero que le permita la transcripción y posteriormente la traducción. Y de esa forma poder transformarse en una proteína que va a servir para poder ensamblar un nuevo virus. Entonces, el ciclo de estos parásitos intracelulares, la verdad que es bastante simple, simple entre comillas. Para que puedan darse todos estos factores de receptores y de capacidad de replicar, por supuesto deben existir factores medioambientales, pH, temperatura, oxígeno, ¿ya? Enzimas, etc. Ahora, una de las cosas que uno puede hacer para poder estudiar la patogénesis, y una cosa que nosotros hacemos en el laboratorio para estudiar la patogénesis, sobre todo en el ejemplo que les voy a dar al final con el PRB, es poder modificar estos factores ambientales. Un virus, por ejemplo, de PRB, existen tres tipos de PRB, el PRB1, 2 y 3. El PRB1 se ha detectado de que afecta principalmente, por ejemplo, al salmo salar, y el PRB3 afecta principalmente a las truchas. Sin embargo, cuando uno se encuentra con estos virus en el medio ambiente, una de las características particulares que también tienen es que cuando se detectan, se pueden detectar en conjunto dentro del mismo hospedero. La pregunta es, ¿se pueden replicar dentro del mismo hospedero o no? Y algunas veces no se pueden replicar, ¿por qué? Porque existen estas barreras de pH, estas barreras de tejido. Algunos tejidos de la trucha pueden ser más gruesos, por ejemplo, que otros y no le permiten la pasada de estos virus, ¿ya? Por ejemplo, desde el intestino hacia el eritrocito para que se pueda multiplicar, por lo tanto no puede causar una enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en el laboratorio lo que podemos hacer es poder modificar esto y eliminar la barrera del intestino. Entonces nosotros sacamos los eritrocitos, los aislamos y los podemos enfrentar con el PRD3 y poder determinar si existe o no una replicación de estos agentes infecciosos dentro de estos mismos targets celulares, ¿ya? Simplemente modificando artificialmente estas barreras medioambientales, de temperatura, pH, etc. De esa forma también se pueden estudiar la patogénesis. Eh, Ok, entonces, una cosa que es bien curiosa y que, por supuesto, yo se las quería mencionar con respecto a esto de la patogénesis viral,
Es que antes de que se descubrieran las enfermedades virales y que se descubrieran la causa de otras enfermedades que también son bacterianas, por ejemplo la peste negra, no sé si han oído hablar de la peste negra, la muerte negra, vamos a ver también algún caso y curiosamente una de las pandemias que más ha matado personas en el mundo y no vino desde los animales como se piensa. eh, Antes de que se descubriera cómo pudiesen causar esta enfermedad o que se descubriera la patogénesis viral, se creía en el concepto del miasma. El concepto del miasma es el concepto del aire envenenado, es como un mal aire, un aire pesado que supuestamente llegaba en las noches y podía apoderarse de las personas y poder causar enfermedad. Otras personas, por ejemplo, dicen de que cuando la gente estaba enferma, lo que se tenía que hacer era tratar de no mirar a las personas cuando éstas estaban muriendo. De lo contrario, espíritus salían desde sus ojos y entonces podían entrar a los ojos de las personas que estaban sanas. Y esa era la forma de poder explicar, en el fondo, cómo una persona enferma podía infectar a una persona sana. Sin embargo, hoy en día si uno dice algo como esto, por supuesto, no es correcto de ninguna forma y con el avance de la tecnología se ha podido determinar específicamente cómo los virus se pueden movilizar por medio de pequeñas gotas de agua o se pueden movilizar, por ejemplo, por medio del agua, en el medio ambiente, se pueden mantener en un hospedero intermediario, etcétera, como yo se lo estaba mencionando. Aquí lo que ustedes pueden ver en este gráfico, ¿ya? Son la cantidad de número de descubrimientos de distintos tipos de agentes infecciosos, ¿ya? Y aquí en las fechas. Y si ustedes se dan cuenta, en el momento que se descubrieron los postulados de Koch, los cuales fueron bastante útiles, se comenzaron a descubrir muchas más enfermedades, ¿ya? Y se empezaron también a hacer como más descubrimientos, específicamente posterior a eso, después con las enfermedades virales. Porque habían algunas partes del postulado de los postulados de Koch que no calzan específicamente con la mayoría de los agentes virales. Y hay otro aspecto que también es fundamental, es que dentro de los postulados de Koch se necesita poder aislar un microorganismo y poder cultivarlo. Y hasta ese momento solamente se conocían los cultivos para las bacterias, los cuales, como ustedes bien saben, pueden utilizarse en placas que tienen algún tipo de nutriente en específico que sirve para poder hacer crecer las bacterias. Sin embargo, si ustedes dejan un virus en una placa con un nutriente, difícilmente el virus va a poder utilizar ese nutriente porque lo que necesita en realidad no es un nutriente, sino que necesita una célula con una maquinaria transcripcional para poder multiplicar el material genético que éste tiene. Entonces, aquí yo también anoté los 4 principales postulados de Koch. El microorganismo debe estar en individuos enfermos y causar lesiones, pero no en individuos sanos. Y aquí yo lo puse esto en mayúscula, porque cuando uno piensa en esto, que no causa enfermedad en los individuos, o sea, perdón, no causa lesiones en los individuos sanos, esto no siempre es así. Hay algunas veces que hay microorganismos que pueden estar en, en animales o en personas y no necesariamente causar enfermedad. El mismo virus que yo les estoy mencionando y que se lo he mencionado harto ya durante la clase, que es el PRV, Piscinortorreovirus, este es un virus que es ubicuitario. Existen también muchos otros microorganismos que son ubicuitarios y que no sé si ustedes conocen el término ubicuitario para empezar. No, profe, yo no. No personalmente. El término ubicuitario quiere decir de que está en todas partes, ¿ya? Quiere decir de que puede estar, en el caso, por ejemplo, del virus PRV, este está en el agua, está en las redes, está en las jaulas, está en el pez, está por fuera del pez, está en el alimento, etc. Y el hecho de que puedan estar también en individuos que son sanos y que no son sanos quiere decir de que el sistema inmune podría tener un rol bastante preponderante. ¿Por qué? En el caso de este mismo agente infeccioso, se da el caso de que algunos peces son capaces de responder y de poder producir lesiones muy severas, y en otros casos los peces con exactamente la misma carga viral no producen absolutamente nada. Y esa es una de las cosas que a uno lo lleva a poder estudiar la patogénesis, a uno lo motiva a poder estudiar y decir por qué en este pez se enferma y en este otro pez no se enferma. Se ha determinado, por ejemplo, que el mismo virus en ubicaciones geográficas distintas puede causar problemas totalmente diferentes. El mismo caso del PRB. En Noruega puede producir mortalidades que van hasta el 25% de los peces, imagínense, 25% de los animales, y en otras partes como Canadá
las personas dicen, nosotros estamos detectando el virus, pero no tenemos ningún caso de enfermedad y aquí nosotros los peces no se nos mueren de ningún motivo por este agente infeccioso. Ese tipo de preguntas y ese tipo de planteamientos, cuando uno lo observa en la naturaleza, uno dice, ok, aquí hay algo que está sucediendo. Puede ser en el virus, puede ser en el hospedero, puede ser en la interfase virus-hospedero. Y ahí es cuando uno comienza también a estudiar el sistema inmune, ¿ya? El segundo postulado de Koch, el microorganismo debe ser aislado y crecer in vitro. Esto es crucial porque hasta el momento cuando se habían descubierto las enfermedades, si ustedes se dan cuenta, las enfermedades virales son las últimas en aparecer de todas de todo el resto de los descubrimientos en los hongos, bacterias y protozoos. Entonces, hasta que no se descubrieron los cultivos celulares, se pudieron descubrir también, o se pudieron hacer más estudios con la parte de los virus, porque los virus requieren de un cultivo celular. Entonces, muchas veces y muchos de los descubrimientos que tienen que ver con patogénesis viral y con el descubrimiento de los virus propiamente tal, fueron producto del serendipity, ¿ya? De la casualidad, porque muchas veces se descubre otra cosa antes y producto de eso entonces se utiliza como herramienta para poder utilizarlo para el descubrimiento de los virus. Pero no necesariamente hubieron personas que se dedicaban a estudiar estos pequeños seres, estos pequeños microorganismos, porque a diferencia de las bacterias tampoco se podían visualizar, entonces eran prácticamente invisibles hasta 1895, cuando se descubrió después el virus del tabaco, el virus del mosaico. En el tercer postulado de Koch, entonces, los individuos sanos deben enfermar si son inoculados con aislados. Y esto es una infección in vivo. ¿Ya? Entonces, el mismo agente infeccioso que ustedes están aislando anteriormente, deberían ser capaces de poder agregarlo nuevamente a un individuo sano y de esta forma poder entonces replicar la enfermedad. Y entonces el microorganismo debería ser reaislado nuevamente desde este individuo enfermo. Para el descubrimiento del primer virus humano que existe, se utilizaron también los postulados de Koch. Y para eso existe una historia que es bastante interesante y se la muestro a continuación. Bueno, en la siguiente diapositiva, no en esta. Con respecto a las enfermedades virales, entonces, ¿cómo estas se han afectado? Por supuesto, si bien, como yo se lo mencionaba, se descubrieron desde aquí en adelante, por supuesto que las enfermedades virales existían antes de que se fueran descubiertas, ¿ya? Una de las, de las causas históricas o no sé, de la primera utilización de armas biológicas, ¿ya? Que fueron utilizadas por comerciantes británicos en contra de aborígenes americanos, fue el regalo de frazadas. Estas personas, ¿qué es lo que hicieron? Cuando llegaron hasta estos lugares con los aborígenes comenzaron también a tener su sistema de intercambio con los colonizadores. Esto, por supuesto, en todas las partes del mundo donde ocurrió colonización europea. Ahora se menciona como si la colonización europea fue la primera que tuvieron estas personas, pero probablemente estas personas también habían llegado antes y habían encontrado con otro tipo de aborígenes o de dónde vienen. Bueno, ya existe harto con respecto a la historia de los orígenes de las civilizaciones. Pero desde este punto de vista y de cómo estas personas utilizaron un arma biológica que tiene que ver con las enfermedades virales, que es lo que a nosotros nos reúne hoy día en la clase, estas personas que están acá, los comerciantes británicos, ¿qué es lo que hacían? Era regalar frazadas para poder comercializar y poder básicamente caerles bien a estas otras personas. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba? Que estas frazadas venían desde un hospital, de un hospital que tenía enfermos con viruela y que tenían smallpox. Y de esta forma entonces, existen incluso registros históricos en donde estas personas decían ojalá que estas frazadas cobren algún tipo de efecto en las personas que se estaban enfrentando a este virus, que por supuesto no tenían ningún tipo de enfrentamiento previo contra este virus, por lo tanto no tenían ningún tipo de inmunidad, ¿ya? Por supuesto, hasta este entonces no se conocía sobre el smallpox, no se conocía sobre la viruela, ni se conocía sobre la inmunidad, pero sí se quería intentar tratar de poder causar lo mismo que estaba causando en las personas con viruela. Este niño que está acá, por ejemplo, tiene viruela, ¿ya? Y posteriormente muchas de estas personas que no estaban enfrentadas, por supuesto, murieron, ¿ya? La viruela es una enfermedad que actualmente está erradicada, ya el smallpox no existe en la naturaleza, solamente existe en algunos laboratorios y existe en algunos lugares para poder crear alguna vacuna en el caso de alguna emergencia, ya que puede ser utilizado como arma biológica actualmente y nosotros estaríamos en el estado que están estos aborígenes, sin inmunidad. Para que una enfermedad se considere erradicada de la Tierra, ¿ya? Necesita no solamente no estar presente ni tener casos activos, sino que también que no exista ningún tipo de vacunación. ¿Mm? Eso era con respecto al smallpox. Aquí hay otra imagen en la cual yo también se las quise mostrar. Más adelante también vamos a hablar un poquito más sobre la influenza. Esta es una imagen de la influenza, la Spanish flu,
que afectó en el 1918, ¿ya? Una de las características principales que se daba en este caso de la influenza, es que como ustedes pueden ver acá en este gráfico, en los distintos ejes, aquí está el eje de la edad, ¿ya? Y aquí está la cantidad de personas que afectaba, ¿ya? A las distintas edades. Como ustedes pueden ver, una temporada normal, aquí se está comparando contra una temporada de influenza normal. Normalmente la influenza afecta a personas que son de muy poca edad y personas que son de mucha edad, y en esos casos en donde se produce mayor mortalidad, ¿no es verdad? Sin embargo, algo característico con respecto a esta H1N1 que había afectado en 1918 era de que no solamente personas con muy poca edad y con mucha edad afectaban y morían, sino que también morían personas que tenían un rango etario, ¿ya?, entre 10 y 40 años, lo cual no es común con respecto a las influencias. Y esta terminó siendo una de las influencias más letales y matando a muchas personas. Les voy a mostrar también unos gráficos un poquito más adelante, donde se muestra cuánto es la cantidad de personas que ha matado a los distintos agentes infecciosos y cómo se ubica el SARS-CoV-2, el COVID, dentro de este mismo escenario. Aquí, esta imagen que está acá, no sé si alguien podría reconocer a qué tipo de enfermedad se puede dar, o qué tipo de enfermedad produce estos signos clínicos con estas manchas negras. Estos signos clínicos son característicos de la peste negra, ¿ya? ¿Y qué es lo que produce en realidad? Esta no es una enfermedad producida por un virus, ojo, no se vayan a confundir después, si se los preguntan. No es una enfermedad producida por un virus, es una enfermedad producida por una bacteria, ¿ya? La Yersinia pestis. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo largo de la historia, incluso en las diapositivas que les voy a mostrar, está mencionada como que las ratas y los ratones son los responsables de que producen básicamente esta enfermedad, porque son los que mantienen el microorganismo, que es la Yersinia pestis, en su organismo, y que después, producto de la pulga, que es capaz de poder infectar, o sea, la pulga que saca sangre de la rata, es capaz de poder pasar este microorganismo por medio de la picadura al humano y poder causar la enfermedad, ¿ya? Esto es lo que se creyó hasta hace bastante tiempo. Sin embargo, se determinó específicamente de que en realidad no era la pulga de la rata, porque la pulga de la rata es totalmente distinta a la pulga del ser humano. ¿Qué es lo que pasaba en los momentos en donde existía mucha cantidad de hacinamiento de personas y poca higiene de las personas? Clave, hacinamiento de personas y poca higiene, que es lo que uno inmediatamente se le debería venir a la cabeza, son los barcos que se movilizaban para el comercio en Europa, cuando tenían en las fechas en las cuales existían brotes de esta enfermedad, y las personas cuando iban en estos barcos iban muy hacinados, tenían pulgas ellos, porque los seres humanos tienen pulga y tienen una pulga muy específica, y tienen esta Yersinia pestis que se produce producto de la poca higiene. ¿Y qué es lo que pasa? Que el ser humano entonces es el que transmite con esta pulga del ser humano puede picar al ratón, el ratón mantiene efectivamente el microorganismo, y después, como los seres humanos tienen muchas pulgas en esta condición de poca higiene, nuevamente esta pulga vuelve al ser humano, pero vuelve con esta mayor carga bacteriana. Y cuando vuelve con esta mayor carga bacteriana multiplicada, entonces este agente infeccioso es capaz de poder replicarse también ahí. Bueno, esta buena bacteria se multiplica en los nódulos linfáticos, y después de los nódulos linfáticos entonces es capaz de eliminar todas sus toxinas para finalmente producir estos signos clínicos en las extremidades, ¿ya? Y por eso se conoce con el nombre de peste negra, porque las personas no solamente tienen estos signos clínicos de acá, sino que en los nódulos linfáticos, donde se está multiplicando la bacteria, lo que básicamente ocurre es que el nódulo linfático se inflama, se llena de pus y se revienta. Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando las personas llegaban, estos comerciantes que llegaban en estos barcos donde ocurrían estos tipos de brotes? Los barcos los abrían y se encontraban con una mortandad lleno de gente negra, llena de pus, y que no entendían de dónde venía este microorganismo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Después, y ahí es donde se creó el concepto de cuarentena, ¿qué es lo que hacían? Era que cuando los barcos llegaban ah, hasta los puertos en donde tenían que desembarcar, primero les decía, o trataban de ir a ver si es que existía algún problema o no con personas que estaban infectadas o que estaban muertas, y desde entonces les dejaban en cuarentena, que era un periodo de 40 días para ver si es que las personas que estaban ahí morían o no, o si tenían alguna enfermedad, porque muchas personas se enfermaban con esto, y como yo les voy a mostrar ahí,
se los digo harto, muchas personas murieron. El primer virus humano. Como les decía, si en algún momento me paso el tiempo para que puedan tener su descanso, me avisan nomás y ahí detenemos la clase por un momento. El primer virus humano que se descubrió, el virus de la fiebre amarilla, aquí ustedes pueden ver que pertenece a la familia Flaviviridae, ya el orden amarillo virales, incluso tiene hasta el nombre acá. ¿Y por qué tanto esto, el nombre del amarillo y del... porque produce ictericia. Básicamente eso es lo que produce dentro de su patogénesis. Como les decía, es capaz de poder llegar hasta el hígado y poder capaz de infectar una célula muy específica del hígado que tiene que ver con la destrucción del eritrocito, las células de Kupfer. Después destruye básicamente el hígado y como lo destruye entonces se produce este estado de ictericia, que es básicamente lo que también puede ocurrir con la hepatitis, ¿ya? Otro tipo de especie de virus que también es bien interesante porque se transmite por exactamente el mismo tipo de artrópodo, el mosquito. Este es el Aedes aegypti. ¿Qué es lo que ocurre y por qué yo les quiero mostrar esta imagen que está acá? Y yo incluso les dejé los nombres para que ustedes lo pudiesen buscar algo más sobre la historia. Aquí yo les dejé también 2 manuscritos en el caso que lo quisieran leer, los que les guste un poco de leer parte de historia científica. Aquí en esta fotografía, ¿qué es lo que se ve? Esto es ficticio, ¿ya? Esto, lo que primero quiero mencionar es que esto no ocurrió. Esta es una pintura que trata de graficar un poco qué es lo que ocurrió dentro de este momento histórico, ¿ya? Sin embargo, no fue exactamente esto lo que ocurrió. Aquí ustedes pueden ver a este que es un capitán de la Armada estadounidense que tenía un grupo de personas de Estados Unidos que lo que hicieron fueron hasta La Habana en Cuba para poder estudiar este virus de la fiebre amarilla, ya que era una enfermedad que no solamente afectaba a los cubanos, sino que afectaba también a todas las partes que eran como más tropicales, que también afectaba a parte de Estados Unidos. Entonces ellos estaban interesados en poder saber qué es lo que pasa con esta muerte que se produce repentina de las personas y que tiene esta característica, que son amarillos y que se van muriendo. Como ustedes bien saben, hasta ese momento en la historia no se conocía sobre... En un minuto tendríamos el descanso. Ok, entonces, ¿estaríamos ahora con el descanso? Porque si es así, mejor lo dejamos hasta aquí y después les vuelvo a explicar esto para poder terminar con la idea. O termino con esta diapositiva y después seguimos con las 7 en adelante. No sé si les parece eso. Termine con esta Mira, diapositiva. Excelente, ok. Entonces, lo que estas personas hicieron fue tratar de estudiar este agente infeccioso que producía esta enfermedad. Entonces, esta persona que está acá, que era un médico cubano, él no era militar, todos los otros eran militares, lo que les dijo era que tenían que experimentar con personas, básicamente para poder determinar de que el mosquito, él tenía la sospecha de que el mosquito era el que producía la enfermedad. Entonces lo que le dijo él al capitán era, bueno, préstenos un par de personas para poder hacer los experimentos. Y estas personas que estaban acá fueron los que se hicieron los experimentos con ellos. Entonces aquí lo que se muestra es Jay Lesser y James Carroll. Lo que hicieron básicamente estas personas, aquí se ve como él le está inoculando esto a él, pero en realidad los dos fueron inoculados con el mosquito, mosquitos que provenían de lugares donde se daba la enfermedad, que habían picado a personas que estaban positivas, y finalmente esta persona que está acá murió y esta persona no murió. Y esta persona siguió investigando y se dio cuenta de que en realidad lo que se producía era una enfermedad que no era principalmente el mosquito propiamente tal, sino que algo que tenía el mosquito, que era un agente filtrable. Y de esta forma entonces se descubrió, y ahí fue como los primeros indicios del descubrimiento del virus de la fiebre amarilla, ¿ya? Y esto se dio aproximadamente en este tiempo. Antes del virus de la fiebre amarilla, que es el primer virus humano, se descubrió otro virus que es un virus animal, que es el virus de la fiebre aftosa, un virus también bastante complicado que produce bastante morbilidad. No tanta mortalidad como el virus de la fiebre amarilla, pero sí bastante morbilidad en los animales, ¿ya? En el caso también de la misma, la vacuna contra la fiebre amarilla se descubrió bastante tiempo después de que se descubrió el virus, ¿ya? A pesar de que fue bastante tiempo después, para ponerlo en el contexto histórico, la verdad que tampoco es tan lejano. Y una de las cosas que aquí, por ejemplo, no se muestra en esta figura es a Clara Lewis. ¿Qué es lo que pasó? Que ella también formó parte de este grupo de personas que se quiso infectar intencionalmente con este mosquito, ¿ya? Y ella no murió. Y entonces, después con ella se dieron cuenta de que, porque ella fue mucho más valiente, incluso postuló a una segunda oportunidad para poder volver a ser picada por el mosquito, era como si buscara prácticamente algo que le sucediera, y tampoco murió. Y entonces de esa forma se descubrió de que
cuando las personas eran picadas por el mosquito tenían, uno, la posibilidad de morir, o otro, la posibilidad de poder producir una respuesta inmune, y entonces en ese caso fue como los primeros indicios de cómo se descubrió de que este era un agente infeccioso que podía producir una respuesta inmune, ¿ya? Y aquí yo les dejé esta foto con este concepto que está acá, Sterile Insect Method, porque actualmente, ¿qué es lo que se hace? No solamente aplicar la vacuna en los lugares donde afectan esta enfermedad infecciosa con la fiebre amarilla, sino que lo que se hace es poder liberar machos de mosquito que sean estériles, para que se puedan reproducir, bueno, se pseudo reproducen con las hembras que sí son fértiles en el medio ambiente, pero como no producen descendencia, entonces la cantidad de mosquitos bajan en el medio ambiente. Y estos son liberados y normalmente producen un efecto bastante positivo con respecto a la enfermedad que puede producir este agente infeccioso que está dentro del mosquito. Así que ahí pueden buscar más información con esto, y yo creo que lo dejamos hasta aquí, y después partimos desde la diapositiva número 7 en adelante. Voy a poner pausa también a la grabación, y tenemos 10 minutos de... Ahí sí. Ahí estamos grabando nuevamente. Entonces, volviendo a la clase, el tema de la influenza. Cuando se descubrió primero el virus de la influenza, también se descubrió un poco por este tema de la casualidad. Como ustedes se pueden dar cuenta, el descubrimiento de los virus y el descubrimiento el estudio de los virus en general se ha dado bastante de la mano por medio de la casualidad. Y el descubrimiento del aislamiento del virus de la influenza también ocurrió por medio de una casualidad. ¿Qué es lo que ocurrió? Que esta persona, junto con sus colaboradores, lo que estaban estudiando era el distemper canino, ¿ya? Entonces ellos tenían ferrets, hurones dentro de su laboratorio. Los hurones se utilizan para distintos tipos de infecciones actualmente, para poder hacer infecciones en vivo. Son animales que se pueden infectar y que pueden replicar la patogénesis de una enfermedad infecciosa de manera muy similar a como ocurre en los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos ferrets que estaban siendo utilizados para estudiar el distemper canino, o para poder utilizarlo como medio de replicación, etc., una de las personas que asistió a atender a estos animales, a alimentarlos, seguramente estaba enferma y tenía influenza. Por supuesto, nuevamente, la influenza y la agente infeccioso han existido desde siempre, el descubrimiento ha sido reciente, ¿ya? Producto de la tecnología que nosotros tenemos para poder detectarlos, y también las facilidades en el sentido de las instalaciones que se tienen para poder estudiar los virus. Entonces, este ferret finalmente, ¿qué es lo que hizo? Que terminó enfermo con signos clínicos que eran bastante similares a la influenza. Y esto le llamó la atención a los investigadores, y lo que hicieron y terminaron realizando finalmente fue el aislamiento de este agente infeccioso desde estos animales. Y hoy en día se utilizan como un animal para poder replicar la enfermedad en, en vivo, ¿ya? Una de las cosas que también, por ejemplo, se utilizan actualmente, yo les quería mencionar esto de los huevos embrionados, porque los huevos embrionados se pueden utilizar tanto para poder estudiar la patogénesis de un agente infeccioso, de muchos agentes infecciosos. Los herpes virus, por ejemplo, crecen bastante bien en la membrana coriolantoidea. Y aquí yo les quería traer esta figura, porque en esta figura se ve desde el día 3 hasta bastante adelantado. Aquí no se alcanza a ver abajo, pero podría ser hasta el día 18. Los huevos aproximadamente, cuando se incuban para poder dar origen a pollitos, son aproximadamente 21 días, 20-21 días. Entonces ustedes lo que tienen es esta membrana coriolantoidea. Ustedes lo que pueden ver es un saco aéreo, un saco con aire básicamente en la parte superior del huevo, y después ustedes tienen todos estos vasos sanguíneos. Una de las cosas que ustedes pueden hacer para poder infectar un huevo y poder multiplicar un virus es poder producir una cámara aérea distinta a la que está aquí arriba, y para eso ustedes perforan, sin atravesar completamente, por supuesto, el huevo, solamente la parte de la cáscara. Pueden hacer dos agujeros, uno por ejemplo en el caso del lado izquierdo, el otro en el lado derecho. Ojalá esto lo pudiésemos hacer en algún momento en un práctico, sería ideal, pero para eso ustedes también consideren de que se necesitaría eliminar, por supuesto, un embrión. Eso necesita aprobación de ética animal. No es cosa de llegar y eliminar un ser vivo de esa forma, pero se puede hacer, y normalmente se hace en el laboratorio. Se agregan dos agujeros. En uno entonces se trata de sacar aire, y con el otro se va agregando aire, y de esa forma entonces se va a formar una cámara artificial, una bolsa artificial al lado de todos estos vasos sanguíneos que van creciendo. Y como todos estos vasos sanguíneos, por supuesto, existe irrigación, existen nutrientes, existen células que están altamente activas y replicándose, porque todo este tejido que está aquí adentro está sirviendo para poder multiplicar el embrión. Básicamente lo que hace el virus es poder ingresar a esas células y poder replicarse y utilizar la maquinaria transcripcional, por lo tanto poder multiplicar un agente infeccioso, ¿ya?
Para eso se utilizan los huevos embrionados y muchas de las vacunas que se producen, vacunas vivas atenuadas, se producen en huevos embrionados, para de esa forma poder atenuar ya el virus en un tejido nuevo. Como se había sido de muchas burlas hace poco que decía el proceso de atenuación, es cuando los virus se vuelven, entre comillas, buena onda, que fue bien chistoso eso que se dijo en algún momento. Aquí yo también les quería traer esta imagen porque cuando uno ve un galpón de animales, un galpón de pollo específicamente, esta es la imagen que uno ve y por eso uno entiende de que cuando hay una enfermedad respiratoria en estos animales, el animal que está aquí y el animal que están acá, por más lejos que se vean, están compartiendo prácticamente el mismo ambiente, ¿ya? Ahora, cuando uno ve una imagen del metro en China, bueno, podría ser también un metro en Chile o un metro en cualquier parte de Latinoamérica, Europa o Estados Unidos, por supuesto si es una multitud que es tan alta como esta, por supuesto que lo que está afectando a esta persona de aquí, que no tiene mascarilla, va a afectar a la persona que está aquí atrás, porque de alguna u otra forma las moléculas de aire y de agua que se van a intercambiar entre estas personas pueden permitir de que los agentes infecciosos que pertenecen a uno puedan llegar hasta el otro y finalmente se terminen mezclando y pueden causar enfermedad, ¿ya? En el caso de la influenza es una enfermedad que se transmite por medio de las gotitas de agua en el aire, ¿ya? Y como es una enfermedad respiratoria es altamente, se puede transmitir muy fácilmente. Existen formas de cómo poder estudiar la patogénesis y cuando uno piensa en cómo poder estudiar la patogénesis, entonces, como yo les decía, era un proceso, un mecanismo, y entonces, uno lo que puede hacer es poder, todos los componentes moleculares y las reacciones ya se pueden monitorear durante una infección. Si uno es capaz de poder determinar que un gen en particular es capaz de poder producir un transcrito y después ese mismo transcrito puede producir una proteína, entonces lo que nosotros podemos hacer es seguir esa proteína, ese gen, cuál sería, por ejemplo, el efecto sobre una de las modificaciones, una modificación intencional sobre el DNA de un herpes virus, por ejemplo, o una modificación intencional en el RNA de un reovirus, por ejemplo. Y cómo eso se modifica finalmente en la proteína que está expresando. Como bien ustedes saben, y si no lo saben, ahora a ver, voy a dejar el chat porque se me fue de la vista, ahí sí, en caso de que alguien tenga alguna consulta, y los participantes, ahí sí. Entonces, en el caso de que ustedes puedan agregar una de estas modificaciones intencionales con ingeniería genética, ustedes lo que pueden hacer después es poder estudiar cómo esto va a tener un efecto en las proteínas, ¿ya? Y eso ustedes lo pueden hacer por medio de la aplicación de métodos de secuenciación masiva, secuenciación de genoma completo, etc. Una de las cosas que se hace, por ejemplo, es poder amplificar los genomas completos de los virus, como son bastante pequeños, bueno, pequeños entre comillas, porque los herpes virus son bastante grandes, son 150.000 pares de base, y eso estamos hablando de un genoma grande, ¿ya? Muy, muy, muy distinto a los genomas, por ejemplo, de las bacterias, que son gigantescos en comparación con el de un virus. Eh, Se pueden aplicar estos métodos de secuenciación masiva y después poder aislar trozos de genes o trozos de lugares que son más variables y de esa forma poder determinar el origen, poder determinar el efecto que podrían tener. Se ha descubierto por medio de este tipo de técnicas que, por ejemplo, algunos virus que se mezclan entre ellos, y esto se ha descubierto por medio de secuenciación masiva, son capaces de mezclarse, tener modificaciones que si bien no son intencionales porque no están producidas dentro de un laboratorio, son capaces de poder infectar mucho más a los individuos, poder producir infecciones, lesiones, signos clínicos mucho más severos. Uno de los casos más que podría dar como ejemplo de esto y que nosotros vamos a ver también en algunas otras clases o en algunos otros cursos, el caso del ILTB, un herpes virus que causa infección en los pollos, que producto de la recombinación son capaces de poder producir una enfermedad mucho más severa, ¿ya? Ahora, uno lo que puede hacer es poder aplicar estos métodos, como ya les decía, para poder estudiar alguna resección, algunos segmentos de virus que son hipervariables, como por ejemplo el ICP4, es el caso más que se me viene más a la memoria del ICP4 del herpes virus del pollo, del ILTB, ¿ya? Entonces, ¿cómo se pueden descubrir? Porque ahí uno cae en la duda, ok, si nosotros podemos seguir los componentes moleculares y podemos monitorear entonces estas reacciones en las cuales participan, ¿cómo nosotros podemos descubrir todos estos componentes moleculares y sus reacciones? Entonces ahí caben nuevamente estas técnicas junto con la bioinformática y la bioestadística y todas estas tres disciplinas, entonces caen dentro de este concepto de data mining.
en donde nosotros lo que hacemos es podemos ir descubriendo alguna molécula nueva, alguna modificación en algún gen, por ejemplo, y cómo esa modificación en el gen puede terminar siendo teniendo un efecto en el hospedero final. Y ahí es donde nosotros podemos utilizar también los hospederos intermediarios. Podemos hacer infecciones in vivo. Existen infecciones in vivo, existen infecciones in vitro, existen infecciones ex vivo. Cuando nosotros hablamos de lo in vitro y de lo in vivo, yo creo que ustedes más o menos se imaginan. In vivo puede ser en el animal, in vitro quiere decir en una línea celular, pero también existen algunos cultivos ex vivos. ¿Qué es lo que quieren decir esto? Nosotros sacamos alguna célula, viva por supuesto, desde un individuo que está vivo, y nosotros lo llevamos hasta un platillo para poder seguirlo estudiando in vitro. Pero nosotros estamos directamente sacando estas células para poder estudiarlas in vitro. Pero no es in vitro propiamente tal, ese es el concepto de ex vivo. Como por ejemplo lo que se hace con el PRB, para poder aislar los eritrocitos y después poder hacer estas infecciones que yo les mencionaba anteriormente. Si nosotros sacamos un PRB de la naturaleza, un PRB3, que normalmente no afecta al Salmo salar, pero sí podemos sacar eritrocitos de Salmo salar y podemos sacar un virus de PRB3 y enfrentarlos en el laboratorio, para por supuesto poder estudiar la patogénesis. Y esto antes de poder pasar al PRB propiamente tal y al estudio que es más específico, porque yo le quería ejemplificar todo esto de la patogénesis con un ejemplo que nosotros estamos realizando en el laboratorio, ¿ya? Les quería mostrar también esta imagen, porque es bastante gráfica, sin embargo tiene algunos errores. Esto fue publicado por el Visual Capitalist, ¿ya? Obviamente está siendo ayudado esto, me imagino, por algunos académicos. Sin embargo, aquí hay algunas cosas que son al menos cuestionables. Yo no digo que estén mal, pero podrían ser cuestionables. Por ejemplo, aquí lo que se ve de que la enfermedad, la pandemia que ha producido mayor cantidad de muertes en el mundo es la peste negra. Efectivamente, eso es así. Sin embargo, aquí como que se deja con esto bastante mal a los ratones. Bueno, yo sé que no deben haber muchas personas que estén a favor de los ratones, son bastante asquerosos, pero aquí como que se menciona de que en realidad la plaga se origina en las ratas, y esto no es verdad. En realidad lo que pasa es que los seres humanos, producto de la mala higiene que tenían en ese momento, eran capaces de poder transmitir esta Yersinia pestis y poder multiplicarla finalmente en el ratón. Pero es la pulga del humano en la que finalmente es capaz de producir mayor mortalidad, porque es la que finalmente va a tener el intercambio. La pulga del humano puede picar al ratón y volver al humano. Y como tiene esa facilidad de poder volver al humano y poder eventualmente picar al ratón, en el caso de que se encuentren en mucha cantidad en el medio ambiente, por supuesto, es capaz de poder producir más mortalidad, y es probablemente la misma mala higiene de los seres humanos más culpable más culpable que los ratones, ¿ya? A eso es lo que voy. Y que existen en todo caso evidencias científicas de que así lo mencionan, ¿ya? Una de las cosas que se mencionó en aquel momento para poder bajar la cantidad de muertes por peste negra era de que las personas se bañaran al menos una vez a la semana, ¿ya? Así que bueno, aquí como ustedes pueden ver, aquí están todas estas, son las distintas eh, epidemias que han ocurrido a lo largo de la historia. Smallpox, como ya le mencionaba, actualmente está erradicado. Ya no existen vacunas, ni tampoco existen casos activos desde aproximadamente el 1980. En el caso de la Spanish Flu, bueno, no es básicamente la misma que está afectando o que afectó, por ejemplo, hasta en el 2000, si es que no me equivoco, en el 2010. H1N1. Puede volver a ocurrir también otra epidemia por pandemia, por influenza, por supuesto, ¿ya? En el caso aquí, como también alguien había mencionado anteriormente, el virus del HIV, ¿ya? Que es capaz de poder producir el síndrome del SIDA. El SIDA actualmente tiene una muy baja presentación, principalmente producto de que las drogas que existen para poder evitar la replicación viral y para poder evitar el avance de la enfermedad a lo largo del tiempo son bastante efectivas. Si bien no se ha podido crear una vacuna propiamente tal que esté probada y que las personas la puedan aplicar, sí han logrado encontrar drogas que son útiles para poder mantener la infección bastante a raya, ¿ya? Entonces ya no existen tantas personas que se mueren si es que por supuesto tienen acceso al tratamiento. En muchos países uno de repente como que tiende a ver las cosas desde el punto de vista solamente de lo que ocurre en nuestro país. En nuestro país ocurre que las personas tienen acceso a este tratamiento, ¿ya? Pero existen muchos otros países en los cuales no se tiene acceso a ningún otro tipo de tratamiento, ni de este tipo, ni
básicamente de ningún otro. Por lo tanto, las enfermedades impactan de una manera distinta. Como se puede ver, ha matado bastante gente, casi de manera bastante similar que la H1N1 en 1918, y esta, sin lugar a duda, junto con el smallpox, han sido de las enfermedades infecciosas virales que más han matado personas. Cuando se piensa en el COVID, nosotros vamos acá en este momento. Sin embargo, el COVID, que por supuesto también, nuevamente, es el nombre de la enfermedad, no es el nombre del virus, ¿ya? El virus es el SARS-CoV-2, también había afectado anteriormente en el 2002 y en el 2012, con nombres distintos. Este caso fue en el Medio Oriente y en este otro caso fue también en Asia. Sin embargo, las diferencias que existían es de que en el caso del SARS-CoV-2, algo que también tiene que ver con la patogénesis, el virus fue capaz, producto de una mutación, fue capaz de poder replicarse no solamente en los tejidos más bajos respiratorios, sino que también en los tejidos más altos de respiratorio. Y eso permite de que las personas, cuando se encuentran en un medio ambiente como este, entonces si se replica en una parte del tejido más alto, es mucho más factible de que este virus que está en esta persona pueda infectar a la persona que está más atrás. Y eso fue producto de una mutación dentro de un gen bastante particular, que le permitía poder anclarse mucho mejor al receptor y poder replicarse mucho mejor en otros tejidos, ¿ya? Sin embargo, tiene una mortalidad que no es tan alta como en el caso del MERS. En el caso del COVID, en el caso del SARS-CoV-2, las mortalidades normalmente rondean cuando están muy mal, en el caso del 1%, 2% podría ser. Sin embargo, en el caso del MERS eran del 12% hacia arriba. Y eso hace de que las enfermedades, básicamente, cuando tengan una muy alta mortalidad, lo cual, por supuesto, no solamente tiene que ver con el hospedero, como les decía anteriormente, eh, pueden ser mucho más fatales. En el caso del MERS, esta se multiplicaba en el tejido respiratorio más bajo, por lo tanto requería de que la persona hiciera mucho más esfuerzo en poder, por ejemplo, toser y sacar estas partículas virales hacia el medio ambiente. Como yo se lo mencionaba al inicio de la clase, esto se conoce con el nombre como virus shedding, ¿ya? Normalmente para que ocurra ese shedding de este microorganismo, entonces tiene que haber mucho más esfuerzo, no con el caso del COVID. Con el caso del COVID, por eso es tan importante utilizar la mascarilla, porque con muy poco esfuerzo el virus puede salir hacia el medio ambiente para poder infectar a otra persona, ¿ya? Y eso era lo que yo les quería mencionar. Y aquí ustedes pueden buscar más información sobre esta imagen en este link que está acá, y se los voy a dejar disponible después también para que lo vean. Con respecto al PRD, el PRD es el Piscin ortorreovirus, ¿ya? Este pertenece a la familia de Reoviridae. Yo creo que ustedes han oído alguna vez hablar sobre el rotavirus y que causa diarrea en los niños, ¿no es verdad? Me imagino que sí, y si alguna vez no lo han escuchado, lo pueden buscar también después. Es un virus de doble hebra, RNA de doble hebra, que es capaz de poder producir diarrea, principalmente en infantes. Una de las principales causas de muerte en los niños en el mundo es causada por el rotavirus, ¿ya? ¿Y por qué se los traigo a mención cuando estoy hablando del Piscin ortorreovirus? Porque estos virus pertenecen a la misma familia, ¿ya? Pertenecen a un género que es un poco distinto, pero pertenecen a la misma familia y son capaces de poder producir una enfermedad que es bastante severa. En este caso, en el caso de los niños, como yo les decía, produce diarrea. En el caso de los bovinos también produce diarrea, y en el caso también puede afectar a las aves. Una cosa que es bien curiosa con respecto al Piscin ortorreovirus es de que cuando se estudia la filogenética, ¿ya? Si hay alguno que no conoce el concepto de filogenética, no se preocupe, no solamente lo van a conocer más adelante, sino que nosotros vamos a trabajar con bases de datos para poder hacer un poco de filogenética con virus. Eh, Se asocia mucho más el Piscin ortorreovirus a los reovirus que afectan a los mamíferos que a los reovirus que afectan a los peces. Existe un grupo de reovirus que afecta a los peces y que está muy bien descrito, que son los aquareovirus. Sin embargo, este Piscin ortorreovirus no pertenece a estos aquareovirus, sino que están más cercanos a los reovirus que afectan a los mamíferos. ¿Y por qué esto es interesante? Porque cuando yo comencé a pensar en qué tipo de virus podía estudiar para poder estudiar algo relacionado con la patogénesis, llegué hasta el Piscin ortorreovirus porque efectivamente en el rotavirus A es capaz de poder mezclarse con los rotavirus de bovinos para poder crear cepas que son mucho más virulentas y que finalmente afectan a los niños y que los matan. De esa misma forma también, a algunos los matan y a otros
efectivamente sirven para poder crear vacunas. Entonces, esta dualidad que tiene que ver con el sistema, con la delgada línea que define entre el sistema inmune, el daño que se produce producto del sistema inmune y el daño que se produce por el virus propiamente tal, es bastante delgada, ¿ya? Entonces, como yo les decía, es un virus que es ubicuitario, causa lesiones principalmente en el corazón. Aquí ustedes pueden ver el corazón del salmón. Aquí ustedes pueden ver el corazón está bastante pálido, normalmente se puede ver un poco más rojo, sin embargo eso es difícil de poder detectar a simple vista. Si ustedes quizás hicieran una histopatología, ahí se podrían dar cuenta de que en realidad tiene una característica histopatológica mucho más distinta. Pero aquí también se puede ver esto que está bien distinto acá, que en este pez no se ve tanto, que es el hemopericardio, ¿ya? Esto es un coágulo de sangre, producto de que el corazón, como se está rompiendo, se acumula esta cantidad de sangre fuera del corazón. ¿Y qué es lo que pasa? Que este cúmulo y este coágulo no permite que el corazón siga moviéndose y movilizándose para poder bombear sangre al resto del cuerpo, y finalmente se detiene y obviamente el animal se muere. También hay una inflamación del músculo esquelético que aquí no se ve tan bien, ¿ya? Pero si ustedes pueden ver aquí, hay algunas marcas de inflamación. Esto, por supuesto, fue sacado de esta página de Marco Godoy, de un académico de la Universidad San Sebastián, y que también es veterinario y se dedica a las enfermedades infecciosas. Produce inflamación en el músculo esquelético, entonces el virus es capaz de llegar hasta el músculo esquelético, es capaz de llegar al corazón, y una cosa que ustedes pueden ver aquí bien grande, este es el hígado del salmón, y el hígado del salmón, si ustedes lo ven acá, se ve mucho más pálido. Aquí, además de verse pálido, hay un coágulo que salió y que está por sobre el hígado, ¿ya? Con bastantes lesiones. Por lo tanto, el hígado no funciona bien, el corazón no funciona bien, el músculo esquelético se queda dañado, y también algo que no se ve aquí, pero que se alcanza a ver levemente arriba, es el riñón. El riñón es más alargado en el caso de los peces, no es como globular ni como lo conocemos nosotros en el caso de los mamíferos, y tiene una porción anterior y una porción posterior que tienen distintas funciones, tanto inmunológicas como funciones renales, como las que nosotros conocemos de osmosis, y también puede afectar ese órgano. En el fondo es una falla multisistémica, ¿ya? ¿Y cómo puede llegar a causar toda esta falla multisistémica? Porque cuando se hacen cultivos celulares, desde corazón, desde hígado, músculo esquelético, riñón, etcétera, y se dejan en una placa, el virus no produce absolutamente nada. El virus lo que necesita es poder primero llegar a otro lugar, y necesita llegar primero a el eritrocito. Y aquí yo les quería dejar simplemente esta imagen para que ustedes, cuando piensen en lo posible en una enfermedad infecciosa, sea cual sea, una recomendación más que nada, siempre que ustedes piensen en una enfermedad infecciosa y piensen en el efecto del que va a causar un virus, traten de pensar en tres aspectos imprescindiblemente: el virus, el hospedero y el medio ambiente. Si ustedes son capaces de poder comprender cómo un virus, qué es lo que tiene un virus, que es un virus, por ejemplo, en este caso el PRB, un virus RNA que tiene un genoma segmentado. ¿Qué es lo que quiere decir que tenga un genoma segmentado? ¿Cuál es la significancia? ¿Cuál es la significancia que, por ejemplo, se detecten distintos tipos de proteínas? ¿Esas proteínas tienen algún receptor en algún tejido diana, en algún órgano? Entonces, en este caso, esas son las cosas que nosotros queremos tratar de descubrir con este PRE, que han sido bastante nuevos, producto que los casos principales se han descubierto desde la primera vez que se describió la enfermedad, fue en 1999, después hasta el 2010 recién se empezaron a hacer los primeros estudios más serios, y hasta la actualidad bastante poco se conoce sobre este virus, a pesar de que está en el medio ambiente. Entonces, este virus, cuando ustedes piensen en el medio ambiente, en el caso del PRE, por supuesto esto no es necesario que se lo aprendan de memoria, pero como les digo, para cualquier agente infeccioso, ustedes traten de pensar siempre, ¿cuál es el medio ambiente en donde se moviliza este agente infeccioso? Y aquí lo que ustedes pueden ver, esto es un medio ambiente completo, donde hay balsas jaulas, ¿ya? Hay un medio ambiente, está cercano a las personas, hay agua, hay animales silvestres. ¿Estos animales silvestres se pueden infectar o no? Este virus, una de las preguntas que también caen dentro de esta investigación, es capaz de poder estar en el alga también, es capaz de estar en el alimento, es capaz de estar en algún otro mamífero marino. Se ha descubierto que, por ejemplo, es capaz de poder estar e infectar algunos animales de vida silvestre. ¿Qué tipo de animales de vida silvestre en Chile son capaces de infectarse con este virus? Esos son los tipos de preguntas que a uno le surgen y que puede responder por medio del estudio de la patogénesis. Con respecto a los hospederos,
Se sabe que puede afectar al salmón del Atlántico, salmón cojo y trucha arcoíris. Y estos animales son de importancia económica, por supuesto, pero que sin lugar a duda, no solamente por la importancia económica se tienen que estudiar, sino que también por el estudio de la naturaleza, del medio ambiente. ¿Qué otro tipo de animal silvestre, nativo, por ejemplo, se podría haber afectado con esto? Y una cosa que incluso es más importante y más interesante, si este virus, como yo se lo mencionaba anteriormente, es tan cercano a los virus de los mamíferos, ¿es capaz de poder llegar a ser alguna vez zoonótico? Esa es una pregunta que por supuesto queda ahí en el aire y que puede ser respondida según el paso del tiempo, o podría ser estudiada por medio de estos métodos de secuenciación masiva que por supuesto existen, y poder llegar a un punto en que nosotros podamos prevenir una enfermedad antes de que se pueda ocurrir. ¿Por qué surge esta pregunta de que si son zoonóticos o no son zoonóticos? Es porque otros virus, tales como por ejemplo el rotavirus de los bovinos, es capaz de poder transformarse en un virus zoonótico por medio de los procesos de reordenamiento. ¿Y qué es lo que son los reordenamientos? Es el intercambio de estos segmentos de genoma. Entonces ahí causa sentido de que uno recuerde que como este virus tiene un genoma segmentado, puede ser susceptible a los procesos de reordenamiento, porque los reordenamientos son los cambios de esos segmentos. Y como se pueden intercambiar esos segmentos, básicamente pueden ampliar su rango de hospedero, pueden producir enfermedades mucho más severas, pueden no responder a las vacunas. La pregunta es, ¿los reordenamientos ocurren o no ocurren? Y como ustedes ya se pueden dar cuenta, existen muchas interrogantes con respecto al alrededor de este virus y son las que se tratan de resolver por medio del estudio de la patogénesis. Existen evidencias de todas formas, porque cuando uno parte haciendo una investigación, sin lugar a duda, una cosa que para ustedes como bioquímicos es importante también que lo sepan, siempre existen trabajos previos que se han realizado, y dentro de estos trabajos previos uno puede visualizar, cuando lee una cierta cantidad de artículos, puede visualizar gaps dentro de esas investigaciones que existen. Una de las cosas que, por ejemplo, está realizada ya, se han hecho aislamientos solamente de salmón del Atlántico, eritrocitos de salmón del Atlántico, ¿ya? Y se han infectado con PRB para ver si es que este virus es capaz de poder replicarse dentro de estos eritrocitos o no. Y aquí, una de las cosas que se ve con este gráfico, por ejemplo, en el eje Y, son las... ¿Qué son los gaps? Ah, ya, me están preguntando ahí en el chat, ¿qué son los gaps? Gaps son los espacios que quedan en el medio de las distintas investigaciones que existen. Normalmente, si por ejemplo, aquí lo que les estaba explicando era la cantidad de virus que tienen dentro de la sangre y dentro de las semanas post-challenge. Entonces, aquí en el eje X y en el eje Y tienen la cantidad de virus, y aquí ustedes pueden ver de que la cantidad de virus es bastante grande o mayor en cantidad en comparación con el corazón y con el músculo esquelético. Y ahí el gap sería cuál es la célula dentro de la sangre que puede causar esta replicación viral. Y eso, por supuesto, solamente con este gráfico no se responde. Por lo tanto, como eso no se responde con la evidencia científica que existe, eso es un gap, es un espacio. ¿Ya? Entonces, aquí con este gráfico se muestra nuevamente en el eje Y y en el eje X una recomendación también que yo siempre le doy a los estudiantes cuando traten de explicar un gráfico, siempre traten de explicar los ejes. Y de esa forma entonces les va a quedar mucho más claro a ustedes qué es lo que están explicando, y también mucho más claro también a las personas a las cuales se lo están explicando esto. Entonces, ¿qué es lo que se dan cuenta de ello? De que este valor de CT va disminuyendo, obviamente en la medida que este valor va disminuyendo es porque la cantidad de virus va aumentando. Seguramente, o no sé si ustedes ya han tenido clases de qPCR o de cómo poder interpretar resultados de PCR o no, pero normalmente esa sería la lógica. Mientras que los CT van disminuyendo, la cantidad y la carga viral va aumentando. Entonces, con este gráfico que está acá, nuevamente les menciono, aquí se ve la cantidad de virus en la sangre, sangre total, ¿ya? Que existe mayor cantidad de virus en la sangre con respecto al corazón y con respecto al el músculo esquelético que está representado acá. El punto es, si causa lesiones, porque este es uno de los virus que no causa principalmente ictericia, no en todos los casos. Existen algunos que sí, pero no en todos los casos causa ictericia. Sí causa problemas en el corazón, y por eso se conoce con el nombre de HSMI, Heart and Skeletal Muscle Inflammation. Causa lesiones en el corazón y causa lesiones en el músculo esquelético, pero está en la sangre. La pregunta es, ¿qué células dentro de la sangre son capaces de poder replicarlo? Y eso se explica con el siguiente gráfico. Está la sangre también y está el glóbulo rojo. El glóbulo rojo es el que finalmente es capaz de poder replicar este agente infeccioso
y después posteriormente, como los glóbulos rojos en el caso del pez, van a llegar hasta el vaso, en el vaso es donde son destruidos, y ahí entonces también se puede encontrar una alta carga viral, ¿ya? Ahora, estos resultados que están aquí, si ustedes lo pueden leer un poco más en contexto, en este manuscrito que está acá, que si es que más no me equivoco, es del 2014-2015, ahí pueden ustedes buscar algunos detalles, porque también, si ustedes se dan cuenta, las diferencias son grandes, pero no tan grandes como para poder realmente decir que son significativas. Pero ahí ya caemos en el, en el, en el, en el campo de la bioestadística, ¿ya? Para ver si es que los resultados son significativos o no. Porque una cosa es poder mostrar un gráfico que la barra se vea más grande, pero la otra es que en realidad sea significativo biológicamente. Y para eso, como les decía, existe este concepto de data mining, en donde se tratan de descubrir estos procesos biológicos y se ve qué tan significativos son en completo en la enfermedad. Entonces, una cosa que se puede realizar, por ejemplo, es la transcripción post-infección. Una de las cosas que se ha hecho con este virus es poder estudiar el transcriptoma. Ahora, para poder estudiar el transcriptoma, nosotros básicamente podemos estudiar todos los genes que están acá. Existen dos métodos, que son uno más comúnmente utilizado y actualmente más económico también que el otro, y el otro un poco más limitado. Por ejemplo, por medio del transcriptoma se ha determinado de que aproximadamente un 60% de los genes que se transcriben posterior a la infección tienen que ver con la respuesta inmune antiviral, ¿ya? Eso es bastante, y que también algunos tienen que ver con los antígenos de presentación. Lo más importante que yo los menciono, el Toll-like receptor, que ese lo que hace es poder inducir una respuesta con el interferón, específicamente con el factor 7, y ¿qué es lo que hace? Este lo que hace es poder evitar la replicación viral en el eritrocito. De esa forma responde el eritrocito, una respuesta inmune innata. Y otra cosa que también puede hacer es poder aumentar la expresión del el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? Y el tapacin, específicamente el complejo mayor de histocompatibilidad 1. Y esto lo que hace es poder presentar estos antígenos al sistema inmune. Aquí hay un error ahí. Presentar antígenos al sistema inmune y de esa forma también, obviamente, poder evitar la replicación viral. Uno puede hacer esto por medio del estudio del RNA sequencing y poder estudiar la transcriptoma. Y aquí existen dos métodos, uno que es el más comúnmente utilizado y otro el que nosotros queremos utilizar en el laboratorio. El que normalmente se utiliza es el bulk analysis. Y aquí, ¿qué es lo que se hace? Es que ustedes van a sacar, van a romper, y aquí yo les puse este gráfico, van a romper todas estas células que están acá, y en el momento que ustedes las rompen, ustedes van a sacar el RNA de todas las células que se encuentran dentro de este homogenizado de células, y después ustedes van a poder graficar esto como una barra para poder ver la expresión de genes, pero aquí solamente hay un gen, pero ustedes van a tener una cantidad inmensa de genes, pueden ser cientos de genes, que van a poder evaluar al momento de sacar todo este RNA. Una de las técnicas que existe, que es mucho más sensible y que sirve para poder estudiar poblaciones celulares, y que lo que nosotros queremos utilizar para poder estudiar la patogénesis del PRE, es poder utilizar el Single Cell RNA Sequencing, que es lo que hace que nosotros podemos diferenciar y sacar solamente una célula y estudiar el transcriptoma de una célula y después compararlo con el transcriptoma de otra célula. Esta tecnología tiene la capacidad de poder hacer el transcriptoma de aproximadamente 3000 células, ¿ya? Diferenciarlas, y de esa forma nosotros poder estudiar cuáles son las diferencias en la expresión de genes de las distintas poblaciones celulares. Y de esa forma nosotros vamos a tener primero un scatter plot, ¿ya? Se llama scatter plot porque nosotros vamos a tener distintas poblaciones, se van a visualizar como puntos, tal cual como lo está mostrando esta imagen, y después nosotros vamos a poder ver cuál es la expresión de esta población celular en específico, que aquí se está mostrando con un símbolo redondo. ¿Cuál es el transcriptoma de todas estas células rojas, redondas que están acá? ¿Cuál es el transcriptoma de todas estas células que son café? Y por supuesto también podemos explorar específicamente qué es lo que está ocurriendo dentro de cada una de estas células. Y de esa forma entonces el single cell sequencing es mucho más resolutivo que el bulk RNA sequencing, ¿ya? Se diferencian en cuanto a eso, por supuesto pueden haber muchas más diferencias, pero aquí la clase ya llega hasta este fin porque son las 9:39 y ya se acaba. No sé si tienen alguna duda o consulta con respecto a la clase de hoy día. No, profe, la verdad. Bueno, si tienen alguna duda después o alguna pregunta, no duden en enviarme un correo. Aquí está mi correo. Yo les voy a dejar la clase, la diapositiva, la grabación, toda disponible en CibeDuc. Si tienen alguna consulta posteriormente,
me la hacen llegar, yo les trato de responder lo antes posible y mañana tenemos también reunión con algunos grupos de ustedes, la próxima semana también. Vi que algunos estaban conectando la semana anterior, este viernes pasado, o sea, perdón, el lunes pasado. El próximo lunes tenemos la reunión con los grupos, tenemos 3 grupos que van a trabajar acá conmigo, así que esperemos que salga todo bien nomás y que puedan hacer unos buenos trabajos. Así que eso es, que les vaya muy bien hoy día, que tengan buen día. Chao, Bueno, profe, profe. que esté bien. Chao, profe. Chao, que profe. esté bien. Chao, Chao, profe. profe. Estuvo buena la clase. Gracias. Gracias, profe.